Mamá piensa que está embarazada de mellizos. Luego el médico descubre algo increíble. En su juventud, Zenaida jamás imaginó cómo su vida cambiaría en apenas unos cuantos años. Mientras tanto, disfrutaba de ser joven, como si no hubiese un mañana. Salía casi todos los días con sus amigos y en los juegos de verdad o se atreve, ella siempre era de las que más se atrevía. No le tenía miedo a nada. Desde pequeña había recibido de sus padres una formación basada en creer que ella lo podía todo, pero no desde el punto de vista en el cual ella podría superar las adversidades, sino desde la óptica del que, cuando se descuida, pierde. Es decir, Zenaida estaba acostumbrada a obtener lo que deseaba, a una costa de otras personas. Le habían enseñado a ser egoísta, y ella había aprendido la lección a la perfección. Por eso, a pesar de la gran cantidad de conocidos con los que ella salía a diario, en realidad no tenía ningún amigo. A ella solo la veían en ambiente de fiesta, pero sabían que cuando estaba en un tema para conversar, si la intermediación no era con tragos y música, Zenaida se comportaba como una niña mimada y pedante. A todos les fastidiaba, pero ella parecía ni enterarse. Así transcurría la vida. Tenía infinidad de planes. Estaba próxima a graduarse del colegio y hacía años ya había decidido que quería estudiar. Ella sería administradora de empresas, justo como lo eran sus padres. Sabía a qué ciudad iría, en qué universidad se convertiría en administradora e incluso hasta en qué sector viviría. Nada podría salir mal. Fue por la época en la que Zenaida ya tenía todo preparado para irse a la universidad cuando quedó embarazada. Para ella la noticia fue un desastre total. Un bebé no estaba en sus planes, sino hasta muchos años después. Y el padre de su futuro hijo no era como el que ella había deseado. Era un muchacho el cual simplemente le atraía físicamente y él no gozaba con ninguna estabilidad económica para ofrecerles. Entonces Zenaida se desesperó y pensó en deshacerse de aquella criatura, pero no era capaz sin antes contarle a sus padres, que de inmediato se opusieron a tal decisión. Le dijeron que el bebé no tenía la culpa de que ella no hubiera sabido cuidarse y que ahora tenía que hacerse responsable por sus actos. Por supuesto, ellos jamás desampararían a su nieto. El futuro padre, que era un joven de corazón noble que sí se había enamorado de ella, le prometió que se haría cargo de la criatura, pero Zenaida se burló de él, pues ¿qué podría ofrecerles? Entonces rechazó la propuesta de matrimonio que éste le hizo. Le prometió que le permitiría visitar a su hijo, pero le dijo que jamás se casaría con alguien como él. Todo parecía ir bien en su embarazo, hasta que llegó el sexto mes de embarazo. Entonces Zenaida comenzó a sufrir fiebres muy elevadas y decía que sentía pinchazos en su vientre, como si el bebé la pellizcara desde adentro. Los dolores se hicieron cada vez más fuertes e insoportables, hasta que no lo resistió más y tuvieron que hospitalizarla. Cuando los médicos la vieron, se alarmaron de inmediato. El estómago de Zenaida no parecía el de una embarazada de 6 meses, sino que estaba tan grande como si estuviera a punto de dar a luz. Creyeron entonces que tendría mellizos e intentaron hacerle una ecografía, pero los tejidos de Zenaida estaban muy inflamados y no pudieron ver nada. Sin embargo, durante los días siguientes, esa fue la hipótesis que los médicos manejaron y le informaron a la familia de Zenaida. Tendría mellizos. Pero cuando todos estaban convencidos de que esta era la causa de que el estómago de Zenaida estuviera tan inflamado, los dolores volvieron más agudos que nunca y el vientre de Zenaida creció mucho más en pocos días. Los médicos supieron entonces que era improbable que un estómago de embarazo creciera de una forma tan repentina, y entendieron que tenían que esforzarse mucho más para practicarle todos los exámenes a Zenaida. Algo malo estaba ocurriendo dentro de su cuerpo y tenían que averiguarlo a como diera lugar para no poner en riesgo la vida del feto o los posibles fetos. Entretanto, el estómago de Zenaida continuaba creciendo de forma tan alarmante que ya no parecía el estómago de mellizos,
sino por lo menos de unos 7 bebés. Entonces todo el miedo que ella había acumulado durante años apareció en un instante. Había algo que nadie se había fijado en todo este tiempo, ni siquiera ella, y era que nunca, ni siquiera en el comienzo, había experimentado náuseas, ni siquiera algún antojo. Zenaida había asumido que estaba embarazada, pues su periodo no había vuelto, y la prueba que se realizó era casera, la cual había arrojado positivo. Y estuvo tan convencida de que estaba embarazada que no se había preocupado por hacerse una prueba de laboratorio para llevarle el control a su médico. Su estómago estaba creciendo y a pesar de que no tenía ninguno de los síntomas comunes del embarazo, ¿qué otra cosa podría ser? Pero los resultados de los exámenes fueron muy claros. Ahora Zenaida tenía que saberlo. Ella no estaba embarazada, nunca lo había estado. Su situación se debía a una inflamación intestinal severa generada por una bacteria, la cual probablemente adquirió tomando alguna bebida adulterada. Zenaida tardó varias horas e incluso días en procesar dicha información. A pesar de que ella nunca quiso ser madre tan joven, ya había tenido suficiente tiempo acostumbrando su cuerpo y su mente a esta idea de tener un bebé entre sus brazos. Y ahora, al darse cuenta de que esto era falso, no podía asumir la idea, era muy difícil. Pero finalmente tuvo que ser operada de emergencia. Zenaida tenía muchos tejidos dañados, la infección estaba en un estado demasiado avanzado y la recuperación sería muy lenta y dolorosa, sin contar que podría estar expuesta a nuevas bacterias debido a que su sistema inmune estaba muy debilitado. Pero lo logró. Tuvo que esperar 8 meses para poder levantarse de la cama y dar algunos pasos, pero en verdad lo logró. El proceso que había tenido que vivir había cambiado por completo su forma de ver la vida. Y no solo a ella, también a sus padres. Zenaida finalmente había comprendido que todo puede cambiar repentinamente y que hacer planes a largo plazo en realidad tenía poco sentido. Lo que no se trataba de perder las esperanzas, sino de tomarlas con cautela. Pero lo más importante fue que Zenaida finalmente aprendió algo de humildad. Todos esos meses, las enfermeras habían tenido que hacerlo todo por ella. Las cosas más desagradables las habían encarado con la mayor entrega y respeto, sin rechistar. Se dio cuenta de que ella, en cambio, jamás había hecho nada por nadie, que hasta ese día todo lo había hecho pensando exclusivamente en ella. Y así reflexionó sobre su vida. Finalmente, Zenaida, al salir del hospital, era una mujer mucho mejor. Se había transformado en alguien diferente. Si este video te gustó, dale like, compártela con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal.